Bueno, saludos cordiales, bienvenidas y bienvenidos a esta clase abierta de la segunda corte de la Maestría de Salud Colectiva. Esta clase corresponde al tercer tema, el tema del enfoque de la salud colectiva en las políticas y sistemas de salud, críticas a las propuestas neoliberales y base para la construcción de políticas y sistemas de salud que superen el capitalismo. Hoy en esta clase abierta vamos a desarrollar la temática Venezuela en el ojo del huracán, base para la construcción de políticas y sistemas de salud que superen el capitalismo. Nos acompaña nuestro querido compañero Pedro Rosa. Pedro Rosa es médico veterinario, egresado de la UCLA, dirigente del sindicato de la UCLA y forma parte de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela. Ha estado inmiscuido en las luchas por la salud colectiva en el periodo del 2006 al 2008, durante la gestión del ministerio del doctor Armada. Estuvo adjunto al Viceministerio de Salud Colectiva, participando en procesos de discusión y de debate tanto en Brasil como Argentina, junto a la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, y en el proceso de construcción de las políticas de salud desde las categorías de la salud colectiva. Bueno, bienvenido, Pedro. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con las personas que están involucradas directamente en esta lucha que no acaba nunca por la construcción de la nueva sociedad y por buscar las bases científicas que nos permitan enfrentar al neoliberalismo, al capitalismo y a todas las maquinaciones opresoras que actúan sobre el humano. Esta lucha es muy importante, este trabajo es muy importante y en lo que podamos aportar, bueno, estamos abiertos a intervenir y a hablar pues, sobre la experiencia que hemos podido tener en este campo. Pedro, con los compañeros maestrantes de esta segunda corte de salud colectiva, queremos reforzar, primero contextualizar la situación de Venezuela. ¿En qué contexto está Venezuela? Porque hablamos de la construcción de un sistema único público nacional de salud, pero ese sistema, ese desarrollo que se va a hacer, tiene un tiempo, y este tiempo que estamos viviendo tiene unas características particulares. Ustedes hace algunos años desarrollaron un folleto que se llama Venezuela en el ojo del huracán, que consideramos importante elemento no solamente de lectura, sino de práctica en el proceso revolucionario, y quisiéramos que nos conversara en torno a ese documento de Venezuela en el ojo del huracán, primero contextualizar la situación venezolana. Sí, bueno, es muy importante valorar que Venezuela, la economía, la política y la sociedad venezolana se desarrolla en el marco de una realidad mundial. Y esa realidad mundial es la fase superior del capitalismo, es el imperialismo. Y en el imperialismo existen, podemos decir, dos categorías de países. Los países dependientes, que no son capaces de definir su propia política, sino que están atados desde el punto de vista económico, ideológico y político a los países imperialistas, y los países imperialistas que determinan cuáles son las políticas que estos aplican y lo hacen principalmente a través de la División Internacional del Trabajo. En este sentido, entonces, Venezuela es un país dependiente que está tratando desde hace algunos años de buscar vías de trabajo, de desarrollo independiente, democrática, participativa y protagónica, pero que se encuentra con esta realidad del choque con los intereses del imperialismo. Pero a su vez es necesario decir que el imperialismo no se desarrolla desde una posición, digamos, unitaria, sino que se desarrolla en contradicciones, de acuerdo a, como ustedes ya lo han visto, las categorías de la dialéctica, de la unidad y lucha de contrarios. Dentro de los imperialistas también hay contradicciones, y esas contradicciones van por un nuevo reparto del mundo que hoy podemos ver entonces como Venezuela, como país capitalista dependiente que busca romper las ataduras con las potencias imperialistas tradicionales como son los Estados Unidos y la Unión Europea, se encuentra entonces presionada a ir hacia otro lado, es decir, hacia el bloque imperialista o hacia los bloques emergentes donde se encuentra China y Rusia. Y allí, entonces, bueno, nos encontramos en una realidad que impide que un plan que se estructura de una determinada manera desde las ideas, desde el proyecto bolivariano, no se desarrolla de la forma como fue planificado porque se encuentra con una serie de contradicciones. Es muy importante entender que para cualquier proyecto
político, social o económico, tenemos que entender el entorno donde se desarrolla, y el entorno, evidentemente, en el caso de Venezuela, es de la fase superior del capitalismo, el imperialismo y la lucha entre las potencias por un nuevo reparto del mundo. En ese nuevo reparto del mundo, en esa lucha por el nuevo reparto del mundo, nosotros también somos una parte apetecible por la existencia de grandes riquezas. Y sería para el imperialismo de los Estados Unidos muy duro perder tan cerca de ellos esas potencialidades que aquí existen. Entonces eso hace que la lucha sea más fuerte aún. Por una parte, tratar de llevar a cabo un proyecto de autonomía, de independencia, de soberanía, de democracia, y por otra parte, encontrar con el imperialismo tratando de obstaculizar. En esa realidad es que nos toca desarrollar nuestro proyecto y que nos toca, para los que de alguna manera estamos involucrados en el área de la salud, construir una nueva sociedad, unas perspectivas, unas posibilidades, entendiendo que vamos a tener entes desde fuera empujando a que esa realidad no se concrete. ¿Y por qué razón? Bueno, por diversas razones, pero entre otras por una razón económica. Si el paradigma de la salud cambia, entonces, bueno, los negocios que hoy están establecidos a nivel mundial sobre una determinada concepción de la salud se modifican, entonces eso va a afectar sus intereses económicos y ellos no lo van a permitir fácilmente. En esa realidad se mueve Venezuela si lo tomamos como una perspectiva del mundo. Y si lo tomamos como una perspectiva interna, bueno, es la realidad de los diversos países que viven la situación de dependencia, por una parte, y la situación del capitalismo, en el cual la lucha de clases se expresa de diferentes maneras, y quienes se enriquecen a base de un determinado modelo de salud y expresan los intereses del imperialismo, no van a permitir que eso se modifique. Entonces nuestra realidad es una realidad de lucha permanente, de contradicciones y de búsqueda de salida a esas contradicciones y a esa realidad. Bien, Pedro, nosotros conversábamos en las clases anteriores en la definición de la salud como proceso dialéctico, y conversábamos con los participantes de la maestría que la salud es un proceso dialéctico que está determinado por la forma en que se organiza la sociedad para producir y reproducirse, es decir, por el modo de producción. ¿Cómo podemos abordar esta situación de la crisis capitalista, el imperialismo y su lucha por un nuevo reparto del mundo, y cómo esas condiciones se reflejan en la salud y la vida de los pobladores de este planeta? Sí, podríamos decir, y me voy a atrever a avanzar en una idea, digamos así, que debe ser más profundizada. Este elemento de la actualidad que vivimos tiene sus pros y sus contras. Tiene las ventajas de que en un momento de agudización de la lucha interimperialista por el nuevo reparto del mundo, la posibilidad de dominación sobre sus áreas de influencia se ve disminuida. ¿Por qué? Porque están muy ocupados y tienen que estar muy ocupados en la lucha entre las grandes potencias por ese nuevo reparto del mundo, porque se ha generado un desequilibrio. El surgimiento como potencia económica emergente de China, la reactivación de la economía y de la política en Rusia, ha cuestionado el mundo, digamos así, unipolar, dirigido por el bloque imperialista de los Estados Unidos y la Unión Europea, y desde hace algunos años, podríamos decir tal vez desde hace unos 10 años o 15 años, han tenido que ocuparse en el terreno internacional de confrontar a estas potencias emergentes. Eso puede haber permitido que en nuestros países, y en el caso de Venezuela, un proyecto democrático como el proyecto bolivariano haya podido, digamos, en el llamado patio trasero de los Estados Unidos avanzar. Pero no solamente ha avanzado en ese sentido el proceso venezolano, sino también que han avanzado en otros países, en Argentina, incluso en Chile, a pesar de que podamos considerar con características diferentes en Brasil e incluso hasta en Colombia, el aliado más cercano histórico de los Estados Unidos, pero no es solo porque estos países los pueblos se han llegado a organizar. Los pueblos se han organizado en muchas épocas. Lo que pasa es que en este momento están muy ocupadas las potencias imperialistas en esa lucha por el reparto del mundo, y eso permite o ha podido permitir que algunos de los proyectos alternativos tengan algún nivel de desarrollo.
incluso exista una crisis dentro de los propios Estados Unidos y dentro de la propia Europa de cuestionamiento de su propio modelo, porque existen grandes números de poblaciones y sectores sociales que se encuentran al margen de los supuestos beneficios de esa sociedad. Eso es un elemento beneficioso o hipotéticamente beneficioso que nos ha permitido que estos procesos se hayan desarrollado, porque no es la primera vez que en América Latina y en el mundo se levantan las banderas de la liberación nacional, de la construcción de la democracia, ni siquiera del socialismo, de la democracia, y fueron reprimidos y exterminados a sangre y fuego. Hoy esos procesos no ocurren así, de esa manera, directamente, sino que ocurren a través de métodos indirectos, y eso permite que propuestas para la construcción de un nuevo modelo de salud, de una nueva sociedad sobre una determinada realidad puedan avanzar. Digo esto porque es necesario que nosotros, los maestrantes, como tú decías, los investigadores como tú y como otros compañeros, investiguemos más sobre esa realidad en la cual hemos podido avanzar con muchísimas limitaciones, porque no podemos decir que hemos logrado los objetivos que se plantearon, tal vez ni siquiera a un 50%. Pero sí ha podido caminar en un rumbo donde hoy cualquier persona en cualquier parte, por ejemplo, de Venezuela, y podríamos decir en cualquier área de América Latina, inclusive en los países donde la situación del control político de la derecha es mayor, se abre un discurso de democracia, de participación, de apertura, y ese torrente, digamos así, social, se ha vuelto casi incontrolable y viene abriendo nuevos caminos que nosotros en la elaboración de los programas y los proyectos para la construcción de un nuevo modelo de salud tenemos que entenderlo. No podemos vernos aislados. Bueno, nosotros trabajamos sobre el área de la salud y no tenemos que ver con los procesos sociales. No, tenemos que ver con los procesos sociales por la definición que tú decías al principio de lo que consideramos dialécticamente que es la salud, sobre las diferentes interacciones que conllevan a la salud de los individuos y a la salud colectiva, y al hecho de que comprender esos fenómenos nos pueden permitir definir unas tácticas adecuadas para la construcción de ese sistema público nacional de salud. Podría poner como ejemplo el caso de Brasil, donde el sistema público nacional de salud en años anteriores avanzó tremendamente y era un modelo, y luego hubo un cambio político por unas determinadas razones y eso se fue al suelo. No podemos ver, y creo que es un elemento muy importante en el que hacer énfasis, que esto no se puede ver, la construcción de un nuevo modelo de la salud para la población al margen de los desarrollos de la sociedad y de la política. Entonces, bueno, debemos comprender lo que ocurre en el mundo para nosotros definir los planes, la táctica y las formas como desarrollar. Prepararse a través de las maestrías, de los diplomados, de las diferentes formas, en eso y entender eso. Es un fenómeno que debemos investigar. ¿Cómo ha influido las contradicciones entre los bloques imperialistas para que nosotros de alguna manera nos colemos y vamos avanzando? Pero tenemos que aprovechar ese momento porque eso no es infinito. Llegará un momento donde ellos tratarán de resolver sus contradicciones, seguramente vendrá una guerra, seguramente porque lo que viene diciendo es que esa se va a agudizar y eso se va a resolver a través de una guerra, no se va a resolver a través de métodos pacíficos, y allí nosotros tenemos que estar preparados para avanzar rápidamente, y allí los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud, e incluso me atrevo a decir otros, por ejemplo, en el área de la salud colectiva tenemos que entender también otros elementos de la promoción de la salud, de la lucha por la participación de la población. Tenemos que comprenderlo rápidamente para aprovechar el momento que estamos viviendo. E insisto, y ese momento no es eterno. Esto puede cambiar en un determinado momento y nosotros tenemos que aprovechar de prepararnos, de dar explicaciones de lo que viene ocurriendo y de actuar en ese sentido. Pedro, en Venezuela, en el ojo del huracán, se aborda el tema de la crisis económica que crea las condiciones para el desarrollo de la crisis política. Recientemente en una de las clases que han visto los maestrantes en relación al tema de la economía política, citábamos una frase de Stalin que dice que no se puede separar la política de la economía y no podemos apartarnos de la economía de la misma manera que no podemos apartarnos de la política. Para mayor facilidad del estudio, la gente suele separar metodológicamente los problemas económicos de los políticos, pero esto se hace solo metodológicamente, artificialmente, solo para mayor comodidad del estudio. En la vida, por el contrario, en la práctica,
La política y la economía son inseparables, existen juntas y actúan conjuntamente, señalaba Stalin. Y en ese sentido también ustedes abordan en el folleto de Venezuela en el ojo del huracán, bueno, esto mismo, que la crisis económica crea las condiciones para el desarrollo de la crisis política en el cual está sumergida Venezuela. En una de las clases, Pedro, nosotros conversamos en relación al tema de la economía política de la salud, cómo el proceso del financiamiento de la salud en Venezuela, que según nuestra constitución, el financiamiento de la salud tiene tres vías. Una de las primeras vías es a través de la seguridad social, es decir, el aporte que se hace a través de la seguridad social, que hacemos nosotros los trabajadores y las trabajadoras, que aporta el empleador y que aporta el Estado venezolano. Sin embargo, revisábamos que ese aporte ha prácticamente desaparecido, porque al reducirse prácticamente a la nada del salario, el aporte por la seguridad social también se ha reducido significativamente. Incluso porcentualmente podemos ver que la seguridad en Venezuela pasó de tener unos recursos mensuales que podían ser hasta de 3.000 millones de dólares a prácticamente 100, 200 millones de dólares al mes de recaudación. Es decir, una reducción significativa. Otra vía de ingreso del financiamiento de la salud en Venezuela, según establece la Constitución, tiene que ver con la recaudación fiscal. Y ahí volvemos al tema del salario. La unidad tributaria está anclada también a un porcentaje del salario. Si el salario es bajo, las unidades tributarias son bajas y por lo tanto la recaudación a través de la vía fiscal es muy reducida. La tercera vía de financiamiento que plantea la Constitución venezolana nos habla de la plusvalía o los excedentes que generan las empresas del Estado, entendiendo que este es un país capitalista dependiente donde su principal medio de ingreso es la industria petrolera y llegamos a un periodo donde la producción petrolera llegó prácticamente a cero. Esa vía de recaudación también pasó a la nada. Hacíamos todo esto para que hiciéramos como la reflexión, porque a veces como que vemos el fenómeno de que el hospital no tiene ningún insumo, pero no vemos la esencia del problema. O sea, ¿cómo hacemos para que un hospital tenga, porque la salud es gratuita, su atención, pero ese servicio requiere unos gastos y requiere unos mecanismos de financiamiento? Se ha generado un debate que han planteado algunos sectores que incluso hasta los mecanismos de financiamiento de la seguridad social deben ser modificados, como que planteando que ya la era de los salarios y de eso ha sido superado y hay que buscar otros mecanismos. ¿Qué nos puedes tú aportar en relación a estos fenómenos que estamos viendo del financiamiento de la salud en Venezuela, que lógicamente la crisis económica ha repercutido en exacerbar la crisis política del sector sanitario en Venezuela? Sí, en la sociedad del futuro, digamos que no es la que hoy tenemos una sociedad profundamente injusta. La salud, el derecho a la salud tendrá que ser un derecho para todas las personas y no tendrá que depender de si yo tengo dinero o cotizo o he hecho un pago durante tantos años o un determinado monto, sino que tendrá que ser un derecho tan igual como el derecho a comer, como el derecho a respirar, como el derecho a, bueno, a mantenerme vivo. Y el Estado tendrá que asumir absoluta y totalmente la responsabilidad sobre eso. Pienso que nosotros caminamos como en una cuerda floja en la cual miramos hacia un lado y miramos hacia otro y de pronto nos tambaleamos y estamos a punto de caer, digo como sociedad venezolana, que vive un proceso de transformación en el marco, insisto, de las transformaciones que están ocurriendo en el mundo, donde el imperialismo ha tenido que ocuparse de otras cosas y ha dejado abiertas una rendija por donde nosotros tal vez nos estamos colando, no tan rápidamente como deberíamos, pero lo estamos haciendo. Allí podríamos decir, bueno, ¿hacia dónde vamos a avanzar? O avanzamos hacia la implementación de un sistema en el cual el Estado asuma la total y absoluta responsabilidad para la atención de la salud de todos los ciudadanos, incluyendo la corresponsabilidad de los ciudadanos, pero esa corresponsabilidad se basa en las posibilidades que cada quien tenga, más allá del elemento monetario, de su trabajo, de sus capacidades, de sus actividades en el logro de una verdadera salud. Y allí entiendo que si planteamos el problema desde la perspectiva de cuánto aporta cada quien, eso le va a permitir el derecho a la salud, valga, por ejemplo, la situación de los HCM, entonces, bueno, nosotros estaríamos permaneciendo estancados en una visión de la salud totalmente mercantilista, totalmente determinada por cuánto tú ganas o cuánto tú aportas, eso depende de la salud que puedas tener. Valga un ejemplo extremo, entonces si una persona necesita
que se le haga un tratamiento, por ejemplo, para el cáncer. Bueno, si ese tratamiento cuesta mucha plata y él es capaz y ha aportado mucho dinero, podrá ser tratado. Y si no ha aportado nada o ha aportado poco, entonces no podrá ser tratado. Creo que ese tipo de concepto nosotros debemos combatirlo y debemos plantear que es una responsabilidad del Estado. Ahora, ¿cómo el Estado va a resolver eso? Ahí nos plantea entonces también una contradicción los que en algún momento hemos asumido alguna responsabilidad en la función pública. ¿Cómo elevar una propuesta que diga de dónde sacar el presupuesto para resolver el problema de la salud? En una sociedad que debe avanzar hacia, digamos, hacia, como dijo Chávez muchas veces, rumbo al socialismo, entonces nosotros tenemos que ver que esos aportes tendrían que salir de otros lados y de la activación de la economía. En el mismo material del ojo de Venezuela, en el ojo del huracán, planteamos que de acuerdo a la División Internacional del Trabajo, a Venezuela se le ha asignado la función de exportador de petróleo, pero nosotros tenemos muchas otras riquezas en este país y no necesariamente solo es el problema de la exportación, pero además tenemos muchas capacidades en todas las áreas, en el área científica, técnica, industrial, artística, cultural, en el área de la salud, en el área, bueno, de todos los tipos que pudiéramos nosotros permitir que se desarrolle para que nosotros tengamos una salud en la cual los que se saca del bolsillo de la persona que tiene que ir a acceder a todo el sistema de salud entendido desde la promoción de la salud, la prevención, la curación, debería todo correr por parte del Estado. Bueno, ahí viene una discusión que se nos cuela y yo creo que particularmente son los rezagos del neoliberalismo que no nos terminamos de sacar de la cabeza cuando decimos papá Estado. Es que el tema, el Estado por una parte como instrumento de opresión de clase, tiene como función en la sociedad capitalista tradicional o en la sociedad capitalista o en la sociedad de clase en general, oprimir a una parte para que la otra obtenga beneficio. Eso nos da un tremendo desequilibrio que dice que los que tienen recursos entonces tienen un determinado acceso y los que no tienen se quedan fuera de eso. Eso es una concepción que es capitalista, pero que además llega a los extremos con el neoliberalismo, que todo tiene que ser pagado directamente. Ahora, podremos llegar a un sistema de salud donde si las personas tienen que hacer ningún pago directo, que se saque de su salario, independientemente de su salario, o incluso si no tenga salario, puede llegar a acceder a todo el sistema de salud, como digo, desde la promoción de la salud hasta el aspecto curativo, incluyendo la prevención de enfermedades. Particularmente pienso que hacia allá es que debemos de caminar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, no es una cosa fácil porque cada vez que decimos, bueno, el Estado tiene que ser responsable de la educación. ¿Y de dónde sacamos los reales? Hay que cobrarle a los representantes. Bueno, eso implica que tenemos ahí la visión de los elementos neoliberales y capitalistas. Ahora, ¿cómo resolver eso? Bueno, tiene que haber un presupuesto estatal o estatal, mejor, para que no haya confusión con los estados, en el caso de Venezuela, que garantice ese fenómeno. ¿Y cómo cubrimos ese fenómeno? Con los aportes voluntariamente, con la construcción de redes y de estructuras que permitan que, como también decimos en el ojo del huracán, haya una confianza en el pueblo, pero en el pueblo también significa las propuestas de todo el sector de salud, de los médicos, de las enfermeras, de los que trabajan en todos esos sectores, incluyendo en las áreas, digamos, que tienen que ver con la alimentación, la actividad física, etcétera, que nosotros podamos construir un sistema que no tenga que basarse en sacarle del bolsillo a las personas. Y en el periodo de transición, antes que lleguemos, digamos, a ese sueño de la sociedad de justicia, nosotros tenemos que entender que a los que tienen más hay que quitarle más, pero eso no significa que ellos tengan más acceso, no. En el tema de lo que tú hablabas, de la situación impositiva, hay que elevarle los impuestos a las altas fortunas que todavía existen, por ejemplo, en el caso de Venezuela, a las grandes transacciones bancarias y con eso iba a decir subsidiar, pero es que el problema no es subsidiar, es que el Estado tiene que asumir su responsabilidad. O sea, un Estado de nuevo tipo es la responsabilidad del Estado, la salud de los ciudadanos que viven en ese Estado.
y por lo tanto tiene que buscar los recursos para eso. Y mientras existan las clases sociales y mientras exista la burguesía y los que tienen incluso de una manera grosera grandes ingresos, bueno, a esos hay que quitarle más para ir garantizando el funcionamiento de la salud hasta tanto avancemos pues a otros estadios de desarrollo como sería el socialismo. Y bueno, y el comunismo, en el cual todas las personas recibirán lo que necesiten de acuerdo, ya no a su trabajo, sino de acuerdo a su necesidad. Pienso que debemos hacer un esfuerzo en recurrir a que sean menos, cada vez menos, los aportes de los trabajadores y que cada vez más sean los aportes de los dueños del capital. Porque en definitiva, quienes se benefician de todo ese proceso en la sociedad capitalista son los dueños del capital, que son capaces de obtener grandes ganancias, no solo a través de la venta de sus mercancías, sino incluso aprovechándose de la enfermedad de la gente, utilizando la salud como una mercancía más y utilizando los conceptos que se aplican en la sociedad mercantil a la salud. Y la salud debería hacerse un esfuerzo para que salga de eso y el Estado se haga responsable. Pedro, responsable total, porque podemos decir que el Estado tiene una responsabilidad legal y asume una responsabilidad legal, pero de hecho, cuando vamos a los sitios nos encontramos, como tú decías, bueno, la falta de insumos, la falta de recursos y de todo eso. ¿Y a quién se lo vamos a cobrar? A la persona que viene en una situación que no le alcanza el salario ni siquiera para comer y cuando llega al hospital tiene que pagar, además de pagar un impuesto para hacer eso. No, lo tiene que pagar. Mientras existan los grandes capitales deben pagarlo. Y si tenemos empresas transnacionales que están viniendo al país a llevarse de manera legal o ilegal las riquezas naturales del país, el oro, el coltán, el petróleo y otros recursos de este país, bueno, tienen que pagar para que se pueda garantizar a través del Estado eso. Por otro lado, es necesario promover la participación de la gente. Tenemos experiencia de muchos años de los comités de salud donde la gente se organizaba para resolver cosas y había una idea que nosotros la combatimos de esos años de la llamada autogestión y entonces la autogestión terminaba haciendo que un ambulatorio que era del Estado le cobraban a la gente para atenderla o bueno, o hacían también otras cosas, rifas, pero lo que le llegaba a la gente inmediatamente era cobrarle a las personas. Creo que esa idea de cobrarle a las personas y de que de los salarios de los trabajadores tenga que salir la atención de salud, deberíamos irla progresivamente desechando para que el Estado se haga responsable de eso y sea una política de Estado el financiamiento de eso, como debe ser el financiamiento de la educación, por lo menos. También otras cosas, pero por lo menos el financiamiento de la salud y el financiamiento de la educación deberíamos llegar a un momento que eso sea un derecho de los ciudadanos y que los ciudadanos no estén pensando si yo tengo dinero o no, si tengo salario o no, sino que yo soy un ciudadano y tengo derecho a esa atención, como un derecho legal, pero además como un derecho humano. Pedro, para ya ir cerrando, tenemos el tiempo ahí de esta conversación por Zoom definido. Nos hemos ido paseando desde lo universal, lo particular y lo singular, y podemos ver que en el contexto universal, bueno, estamos en el medio de unas guerras interimperialistas que se vienen desarrollando, pero que al impacto de la salud vemos que esas posiciones de avanzadas, incluso de extrema derecha, que están llegando en algunos países de Europa, su posición es más bien respecto a la seguridad social, aumentar la edad de jubilaciones, aumentar las edades de pensión, reducir el financiamiento de la salud, que es uno de los mecanismos que primera acción en la receta neoliberal que se aplica en los países tiene que ver con el tema de la salud. Pero sin embargo vemos en lo particular de América Latina que se vienen haciendo es un proceso de avance. En el caso mexicano hay unas reformas dentro de la seguridad social para fortalecer la protección a la salud y la seguridad social de los trabajadores y trabajadoras mexicanas. Vemos en el caso colombiano que se empezó ya con la llegada del presidente Petro a empezar a revertir todo el proceso neoliberal de la salud con las llamadas aseguradoras de riesgo del trabajo y todo ese proceso de privatización que hubo en la década de los 90. Vemos en el caso chileno, aunque tuvo un revés el referéndum de la nueva constitución, en ese modelo de propuesta de constitución también se plantea trascender de la lógica privatizadora de las aseguradoras de riesgo de trabajo a un sistema de seguridad social público, gratuito y universal.
O sea, vemos que en el contexto latinoamericano se está dando como un proceso de avance en relación al tema de la salud como derecho. Ahora, en el caso particular venezolano, como lo veíamos en la ley dialéctica de la unidad y la lucha de los contrarios, hay contradicciones, y hay contradicciones también en el seno de nuestro propio proceso bolivariano. Hay algunas tácticas reformistas que se vienen fortaleciendo. Veíamos lamentablemente la semana pasada que la Asamblea Nacional, en vez de discutir la nueva ley orgánica de salud, empezó fue a discutir la ley de la actividad aseguradora. Y veíamos al diputado Bielma Mora planteando nuevamente la lógica de las HCM. O sea, hay unas contradicciones a lo interno y que es necesario que nosotros visualicemos para poder avanzar. Para ir concluyendo, en el documento de Venezuela en el ojo del huracán, ustedes hacen un planteamiento muy importante sobre la comuna como la base del nuevo Estado. Nosotros hemos debatido desde el punto de vista de la salud colectiva. La salud colectiva aborda una categoría que es el tema del territorio, la territorialidad. Cómo analizar el territorio, las condiciones que existan en el territorio, para que aplicando esa ley de la economía política entre capacidades y necesidades, la ley proporcional y armónica del desarrollo, poder construir un sistema de salud. En lo concreto, y prácticamente en los 4 o 5 minutos que nos quedan, ¿cómo ves el papel de la comuna como base del nuevo Estado y cómo la comuna puede articularse para avanzar en la construcción de un sistema único público nacional de salud? Sí, bueno, es necesario decir que muchas veces es más fácil dejarse llevar por la corriente que luchar contra ella, ¿no? Y en el caso del, podemos ver Europa, los Estados Unidos y, bueno, los países imperialistas, cómo cada día eliminan los derechos de los trabajadores y los salarios los llevan hacia abajo, no solo por una rebaja directa del salario y de pérdida de los empleos, sino además por el aumento del costo o del precio de los combustibles, no solo para los vehículos, sino para la calefacción, para cocinar, el aumento del precio del transporte y además el aumento del precio de los alimentos y los salarios permanecen estancados. Eso significa una disminución del salario real. Eso se está operando en todo el mundo, digamos así, desarrollado, en todos los países imperialistas. Entonces pareciera que lo más fácil es decir, bueno, eso es lo que ellos están haciendo, aumento de los impuestos, pero es aumento de los impuestos a los trabajadores, pero a las grandes fortunas las dejan intocables e incluso le dan subsidios para que supuestamente, bueno, puedan paliar la situación de crisis. Y pareciera que, bueno, eso es lo que hay que repetir. Creo que en América Latina estamos llamados a ir a contracorriente, porque esa es la base de una idea revolucionaria. Bueno, no ir a contracorriente solamente porque yo quiero llevar la contraria a los demás, sino porque a producto de un análisis científico y de la visión de lo que está ocurriendo en el mundo, nosotros podemos decir, eso no es lo que nos lleva a una sociedad de justicia y tenemos que ir en sentido contrario a eso. Creo que eso es lo que se está presentando y es muy importante la referencia de cómo en toda América Latina se están produciendo movimientos muy interesantes a contrapelo de lo que está ocurriendo en casi todo el resto del mundo. Si nosotros vemos a Europa, si nosotros vemos a África, si nosotros vemos a Asia, es en América Latina donde los movimientos de avanzada, progresista, incluso revolucionarios, están avanzando en otro camino. Y en ese camino la comuna juega un papel muy importante, pero no vista solo como un ente burocrático en el cual unas determinadas instituciones, ministerios, realizan una actividad, sino donde la gente participa y construye su propia realidad. Y en este sentido, en el documento En el ojo del huracán vislumbramos la comuna, pero la comuna revolucionaria, la comuna transformadora, como una posibilidad, digamos así, de experiencias de autogobierno y de experiencia de manejo en el territorio de las personas de su propia realidad. Nosotros podríamos, y creo que sería un elemento muy importante a incluir en toda esta discusión, cómo nosotros nos pudiéramos desprender de toda la burocracia, una propuesta que permita desprenderse de toda la burocracia de los estados, los municipios y cada una de esas estructuras que lo que hacen es, digamos, chuparse los pequeños presupuestos o los limitados presupuestos que existen y pudiera transformarse en una red de comité de salud de los diferentes consejos comunas y que eso pudiera permitir en un determinado territorio un trabajo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista, por ejemplo, de la epidemiología, esos territorios tienen unas características que deben ser analizadas, estudiadas y observadas, y allí los propios pobladores
incluyendo entre los pobladores también al personal de salud, porque Pedro, creo que es el otro elemento que tenemos que vernos como parte de la sociedad. O sea, nosotros no somos un elemento externo que yo voy a una comunidad a ver cómo es que ellos están y ellos son el objetivo para mi experimentación. No, yo también soy parte de una comunidad y con la formación de estas nuevas categorías de médicos que se forman en la propia comunidad con la gente, bueno, son parte y ven, no ven al otro, a la comunidad y al consejo comunal como un conejo de laboratorio, sino como ser parte de eso, y eso nos puede permitir